toda la región. Ah, sí, no me digas. Ahora somos el país más Antes era empobrecido. Colombia, ¿no? Claro, y antes nosotros teníamos, por ejemplo, durante los gobiernos de Cristina Fernández, el sueldo en dólares, el salario mínimo en dólares más alto de toda la región. Ahí tenemos. Muchísimas gracias, señor Marcelo. Leo. Un informe de la CELAC reveló que Argentina quedó última en el ranking regional de salario mínimo medido en dólares. Hoy, el SMVM equivale al salario mínimo vital y móvil sería, equivale a $225, muy lejos de los valores que registran otros países latinoamericanos. Salarios mínimos en dólares. Y vamos a ver según qué país. Por ejemplo, Costa Rica está con $729 en el salario mínimo vital y móvil. Le sigue Uruguay con 593. Después viene Chile con 567, Paraguay con 411, Bolivia con 395, Perú con 335, El Salvador con 273 y detrás, rezagado, venimos nosotros con $225. Último lugar. Exactamente. Además, un estudio de la UBA indica que el salario mínimo perdió el 34% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023. Tampoco los sueldos registraron lograr acompañar la inflación. En septiembre, el índice de precios subió 2,1%, mientras que los salarios del sector privado crecieron solo 1,4%. Y los del sector público 1,1%. El informe alerta sobre la desigualdad. Dos tercios de la población ganan menos que el ingreso medio y el 77% de los hogares un ingreso per cápita inferior a 800.000 pesos. O sea, digamos, quedaron todo congelado como vos decís, todo lo que estás contando, pero la inflación sube, o sea, tenemos... La inflación sigue subiendo por arriba de los sueldos. Todo congelado. Claro, porque la inflación fue del 2,1%. Claro. Y la suba del sueldo privado es del 1,4%. Ahí está. Y del sueldo público 1,1%. La inflación es del 2,1%. Y te está diciendo que el 77% de la población, o sea, 2/3 de la población, ganan menos que el ingreso medio. O sea, ganan menos de la mitad. Y el 77% de los hogares tiene un ingreso por cabeza de 800.000 pesos. Entonces, ahora tenés encima tu sueldo, tu salario mínimo súper devaluado. Súper devaluado. Después, la actividad industrial, que es como nosotros venimos contando capítulo a capítulo de este programa, viene cada vez en picada. La única industria que está fortalecida en este gobierno es la financiera. Exactamente. Solo la timba. Es la única que se piensa, digamos. Exactamente. Todas las otras, como hemos venido contando, están o cerrando, o haciendo llamado a quiebra, o despidiendo gente. Entonces tenemos, la actividad industrial se derrumbó un 5,3% en octubre, y ya empieza a aparecer la palabra recesión. La actividad industrial de octubre cayó un 5,3% de forma interanual y registró una leve suba del 0,3% relacionada a septiembre, según un informe privado. Con este resultado, en el acumulado de 10 meses, el nivel similar del mismo periodo en 2024, que se caracterizó por ser un año recesivo. O sea, estamos peor que el año pasado, que fue un año de recesión. En el mes, el mejor registro de la actividad lo volvió a mostrar el sector de las minerías y los metálicos, con un ínfimo alcance. La rama interior, de los cuales el despacho de cemento, tuvieron un marcado avance por la atracción de entregas en general. Después, el resto de las empresas o de los sectores industriales maneja una caída cada vez más pronunciada. Y después tenemos, como para mostrar, el mapa del deterioro de la desregulación laboral, la informalidad que se disparó en cada rincón del país. Entonces ya tenemos una sociedad donde el salario mínimo
no vale nada, la inflación crece por arriba del salario, sí. Estamos viendo que la industria está cada vez cayendo más y eso genera desempleo, mucho desempleo. Entonces eso genera muchísima mano de obra necesitada, sí. Muchísima gente que necesita mano de obra. En el NOA y en el NEA, el título es la desregulación laboral, la informalidad se disparó en cada rincón del país. En el NOA y en el NEA y Cuyo, más del 50% trabaja sin registrar. Pese al deterioro, el gobierno impulsa salarios diferenciales por provincia y recortes que desconocen el impacto de los ingresos sobre la actividad. De hecho, lejos de generar empleo formal, la desregulación aplicada desde 2024 convivió con la pérdida de más de 220.000 puestos asalariados privados y el cierre de casi 20.000 empresas. En pleno avance del proyecto de la reforma laboral regresiva impulsada por el Gobierno Nacional, la radiografía del mercado de trabajo muestra que, a lo largo del país, la informalidad laboral se volvió regla y no la excepción. En 3 de las 6 regiones argentinas, NOA, NEA y Cuyo, más de la mitad de quienes trabajan lo hacen sin registrar, sin aportes y sin ingresos suficientes para sostener una canasta básica. Se trata del nivel más alto en los últimos 17 años y expresa un deterioro que golpea con más fuerza a pequeñas empresas y cuentapropistas. Desde la informalidad supera el 60%. Esto evidencia que, lejos de generar empleo formal, la desregulación aplicada desde 2024 convivió con la pérdida de más de 220.000 puestos de salario y cierre de casi 20.000. Entonces, ya de repente tenemos muchísima mano de obra necesitada, o sea, la gente que necesita trabajo, un salario mínimo que te dice que de nada te sirve estar en blanco. De repente tenés un gobierno que te está queriendo directamente abolir todos los sistemas sindicales, un sistema de medios que te genera como demonios a todo lo que representan lo obrero, lo trabajador, llamémosle lo nacional y popular, y en el medio el trabajo informal que sigue creciendo como método de supervivencia. Por ejemplo, el Uber, por ejemplo, los mandados, que ojo, cada vez también le exige más. O sea, había un informe que decía que una persona que trabaja en mandado necesita un promedio de 500 mandados para poder sobrevivir. Bien. Ahora, en medio de todo eso, el gobierno propone nuevas reglas en la contratación. Y ahí tenés donde vienen y te dicen, con este nuevo sistema, con la reforma laboral, por ejemplo, vos no, o sea, lo que te están diciendo es, ahora va a ser más fácil para a quien ellos han puesto como héroes, los empresarios, que a la vez ellos lo muestran como una víctima de los sistemas anteriores, van a poder dar mucho más trabajo. Entonces tenés a un grupo de jóvenes diciendo, es verdad, porque tenés también a muchos empresarios golpeándose el pecho por televisión diciendo, sí, nosotros no podemos tomar trabajadores, que también es cierto, convengamos, por la cantidad de carga impositiva que eso significa. Sin ir más lejos a eso que decís, el presidente de Techín, claro, bueno, hablando como uno de ellos, ¿por qué te conviene la reforma laboral? Bien, entonces tenés al todo el empresariado, no todo, pero gran parte del empresariado, por lo menos los más altos, hablándote de las ventajas de esto. Y a la vez, este gobierno nacional, que maneja muy bien la propaganda y el discurso, te están diciendo que vienen para acabar con el curro de la industria del juicio laboral. Porque ahí te dicen y te quieren convencer de que si falta trabajo, era por el modelo anterior. Porque en el modelo anterior, los pobres empresarios eran extorsionados por los trabajadores malos con un montón de juicios laborales, donde ahí invertían la carga de la prueba
y de repente el villano pasa a ser el trabajador que hace el juicio. Claro, la víctima. Claro, y de repente, a ver, pensemos, si hay un juicio de por medio, es porque, y si la empresa lo pierde, si la empresa pierde un juicio laboral, es porque algo hizo mal la empresa. Si el trabajador gana el juicio laboral, es quizás porque algo de razón tiene. Porque nunca he visto, jamás, un sistema judicial que se alíe maliciosamente con los trabajadores o con los más pobres. Exactamente. No lo hemos visto nunca en la historia. No funcionan las cosas así. Entonces, si es que un juez le da la razón a un laburante, capaz que el laburante tenía razón. Pero de repente, para este gobierno, con hábil discurso, los villanos son los laburantes y la industria del juicio. Entonces ahora vienen a venderte esa reforma, Sí. donde te dicen que cosas que a vos te van a precarizar aún más son lo que van a beneficiar a este héroe empresario, para que este héroe empresario te dé trabajo. Te puedo ayudar, ¿viste? Inclusive ocuparon esa palabra como y que está ahí, haciendo un favor. Es que ahí caemos en ese discurso de encima que le doy trabajo. Que si uno quiere detectar, joven borrego, dice, sí, joven borrego que escuchas este programa, si querés detectar un empresario garca, es el que dice cuando alguien le pide un aumento o lo que sea, encima que le doy trabajo, encima que uno les da trabajo. Alto explotador. Claro, porque cuando escuches eso, andás sabiendo que ese tipo piensa que al darte un laburo te está haciendo un favor. Cuando ese tipo se está haciendo rico, medianamente rico, gracias a tu trabajo. Bien, entonces de repente tenemos que el héroe y la víctima es el empresario. Entonces, ahora con todas estas nuevas reformas que ya están contando con el guiño like de un montón de diputados en la Cámara, ¿por qué? Porque también se van, porque no es que todas las figuras políticas son, iba a decir una barbaridad, que orinan agua bendita, digamos. Pero también tenés que, por ejemplo, la Libertad Avanza suma diputados y el peronismo busca consolidar sus bloques para no perder espacios. ¿Por qué? Porque ahora Milei, después de las últimas elecciones, quedó súper envalentonado porque ya tiene la segunda minoría. Claro. Entonces ya no necesita negociar con nadie para poder mantener decretos. Obviamente. Ahora se vota lo que él dice. Exactamente. Entonces tenés, la Libertad Avanza anunció con bombos y platillos la incorporación formal a su bloque de 3 radicales con peluca, como le dicen, que funcionaban en una bancada propia denominada Liga del Interior, con lo que el oficialismo alcanzó los 91 escaños necesarios. El anuncio le metió presión al bloque de la Unión por la Patria, que se mantiene como primera minoría con 96 miembros, para que todavía discute qué harán los representantes santiagueños y principalmente los catamarqueños, porque hay que ver a dónde van a ir los santiagueños y los catamarqueños. ¿Qué van a hacer? Si van a acompañar al peronismo o van a irse con la Libertad Avanza. Que ni hablemos que los tucumanos ya están todos yendo a paso de murga hacia el lado de la Libertad Avanza. Exactamente. Si llegaran a irse, podrían irse en riesgo de condición de primera minoría y así perder los cargos parlamentarios y lugares en la comisión. El jefe de Interbloque de Senadores, José Mayán, se apresuró el martes en la sede del PJ a anunciar la unificación de la bancada bajo la tradicional denominación justicialista, pero generó enojos. Bien, esa que parece un juego de ajedrez, esto, que uno dice, bueno, pero se está juntando fulano con mengano, con perengano, todo, es porque se viene una batahola fuerte en las cámaras para defender lo básico del trabajo. ¿Por qué? Porque ahora vienen directamente por tu derecho a que te indemnicen si te despiden. ¿Por qué? Porque de repente yo te puedo despedir ahora en estos nuevos sistemas, por lo que más o menos se fue filtrando, cosa que enojó mucho a Javier Milei, al punto tal de que suspendió las reuniones que estaba teniendo con su grupo de gabinete semanal porque se estaban filtrando. Ya ni en ellos confían, ¿viste? Claro, no, por eso. Y él quiere, pero es que siempre se filtra. Lo que él quiere es hacer un anuncio de una sola vez, quizá en una cadena nacional, para contar de qué va.
Pero, por ejemplo, algunas de las cosas que se habían filtrado era que ya no iba a haber más indemnización. Ahora, la indemnización era ese banco al que vos mismo vas aportando. Claro, y te van a llevar en cuenta, estaba escuchando los ítems cómo va el tema, van a llevar en cuenta 3 años nomás, viste que te iban pagando todo lo de un año, digamos, en muchos años. No llevaba 3, la indemnización ahora es 3 años, un sueldo de un año, digamos, en los 3 años. Y encima ahora, ajá. Antes yo te podía despedir con causal. Sí. Bueno, ahora te puedo despedir si de repente yo veo que mi empresa está dando pérdida. Que no soy productiva, digamos. Si creo que mi empresa va a tener pérdida, si creo que se vienen tiempos difíciles, yo puedo despedirte y sin indemnizarte. Sí. Y no te puedo llevar a juicio. Exactamente. Eso es bueno contar. Entonces, también te puedo llegar a pedir que te quedes más tiempo después de horario de trabajo. Sí. Total, eso después lo ponemos en el banco de hora y te lo tomas en algún momento. ¿Por qué? Porque encima, los feriados, como por ejemplo... Como mañana, por ejemplo. Claro. Feriado largo, sí. Bien. Si es o no laborable, depende de las empresas. Ya no es más como antes, que de por sí cada feriado se le pagaba doble a la... Entonces ahora con este... No, bueno, por ahora sí, pero con este nuevo sistema, con el banco de horas, yo decido si el feriado... Porque hay algunos feriados que quedan como feriados. Y hay otros que va a depender de las empresas. Entonces yo capaz que te digo, ¿sabes qué? Mañana, ¿viste todas esas horas que te dije quédate? Bueno, porque soy buena onda, te digo, mañana no vengas y descontamos de esas horas y ya estamos a mano. Entonces yo te hice quedar un montón de tiempo y justamente mañana vos no venís porque era un feriado. Solo que ahora, como el empresario decide, de repente, te digo no vengas. Y ya quedamos a mano, Ya, esas horas extras no te las pago. Y como vos no venís mañana porque te tomás un feriado... Te descuento. Te descuento también, claro. Ya que estamos. Y de repente yo también puedo ver que si este mes resulta que no te puedo pagar, te voy a bajar un poco el sueldo, porque el sueldo ahora es fluctuante. Depende de lo productiva que es la persona. Exactamente, el que decide, porque es este sueldo dinámico, como el dúo dinámico. De repente yo puedo ver si este mes te puedo bajar el sueldo, porque no te puedo pagar tanto, diciéndote no te preocupes que el mes que viene te lo subo un poco. Entonces yo este mes capaz que te pago menos. Y el mes que viene... Si no me está yendo tan bien, y capaz que te pago menos aún. Pero preferible eso que antes que perder el laburo, que es mucho lo que apretan por ahí, la necesidad, ¿no? Es que obviamente, ¿por qué? Porque a la vez, en un país donde tenés tanta mano de obra necesitada, o sea, tanta gente pidiendo trabajo. Vamos a hablar calzón quitado, tanta mano de obra barata, porque encima la necesidad hace de que uno no se pueda tomar el lujo de decir, no, mira, por esto me parece poco. Ahí está. Y de repente, yo ya tengo todo un sistema legal, porque todo esto va a pasar a ser legal si ganan, donde, amigo, por favor, volvamos a la esclavitud. Por lo menos antes el amo, el amo tenía obligaciones con el esclavo. Porque con esto, ni siquiera, o sea, si ya vengo descontándote el sueldo hace 5 meses, te pido que te quedes de más. Y de repente te quiero despedir porque me levanté con el culo cruzado. O vienen 10 chicos que yo a vos te pago, por ejemplo, no sé, 1.500.000. Y de repente tomo 4 o 5 chicos y le pago a cada uno 350.000. Y ¿sabes qué? No vengas más. Vengan esos chicos por 350.000. Que y también no los puedo tener como prueba, como vos decís, peor todavía. Exactamente, que ahora ya no es por 3 meses, sino por un año. Claro, ¿viste? Y no te pago sin goce de sueldo. Y encima ahora... Y después te echo, ¿cuál es el problema? Pero y encima ahora es... si yo te tengo en negro y me descubren que no hice tus aportes, no pago multa. Exactamente. También. Entonces, señores, señoras, bienvenidos a la esclavitud 2.0 de La Libertad Avanza.
y de sus aliados. Ahí está metido el PRO también y algunos radicales.